Rapsodia 3. Un libertador. Dios levanta un redentor para liberar a su pueblo. Los descendientes de Jacob, una familia que había entrado a Egipto como huéspedes, se convirtieron con el tiempo en esclavos. Pero, aunque los látigos del imperio marcaron sus espaldas, no estaban olvidados. Eran un ejército en formación, una nación por nacer, aguardando la voz que habría de llamarlos. Y esa voz resonó en medio de los juncos del Nilo, cuando un niño hebreo, oculto entre las aguas, fue encontrado por la hija del faraón. Moisés creció entre columnas de mármol y sabiduría egipcia, pero no era el palacio su destino. Su verdadera formación comenzó cuando fue exiliado al desierto, donde el quebranto se convirtió en su maestro y la soledad en su forja. Allí, en la llanura abrasada por el sol, una zarza ardió sin consumirse, y desde su fuego el Altísimo lo llamó. El tartamudeo de sus labios no sería obstáculo, porque no era su voz la que hablaría, sino la del Eterno. Moisés debía pararse frente al faraón, la figura más temida del mundo antiguo, y decirle: «Deja ir a mi pueblo». Entonces comenzaron los juicios. No fueron simples castigos, sino una confrontación directa entre el Dios verdadero y los dioses de piedra. El agua se tornó sangre, la oscuridad cubrió Egipto, las plagas desgarraron la tierra. Pero el corazón del faraón, endurecido por el susurro de Satán, se negó a ceder. Y entonces llegó la noche decisiva. La sangre de un cordero fue rociada sobre los dinteles de las casas hebreas, como un acto de fe, un anuncio profético. Donde estaba esa marca, el ángel destructor pasaba de largo. Pero en las casas egipcias se levantaron lamentos por la muerte de los primogénitos. El dolor quebró finalmente la resistencia del imperio. Así comenzó el éxodo. Un pueblo esclavo, ahora libre, marchó hacia lo desconocido, guiado por una columna de nube durante el día y fuego en la noche. El Altísimo abrió el Mar Rojo para que su pueblo pasara con sus pies secos, mientras los egipcios eran diezmados con el poder de sus olas. Con pan del cielo alimentó a sus hijos, hizo brotar agua de una roca, para calmar su sed en el desierto. Ejércitos enemigos fueron vencidos con su presencia. Su poder los protegía y su sombra era su abrigo. En el Sinaí, el cielo tocó la tierra. Allí, el Creador grabó a su voluntad en piedra y selló un pacto con su pueblo. No era una simple lista de mandamientos, era la expresión escrita de su carácter, una señal entre él y los suyos, herencia legal y espiritual que definiría su identidad. Pero mientras Moisés permanecía 40 días en la cima del monte, hablando con el gran Yo Soy, el pueblo se impacientó. Fundieron oro, levantaron un becerro, y en su impaciencia cambiaron la gloria eterna por una imagen corrupta. Satán, siempre enemigo de la adoración verdadera, volvió a infiltrarse. El juicio descendió, pero el pacto no fue destruido. Moisés intercedió, y el Altísimo renovó su alianza, porque, desde lo alto, el enemigo había despreciado siempre la ley divina, y ahora se revelaba que todo conflicto espiritual tiene como blanco central la autoridad del Creador. Satán odia la ley, porque refleja el carácter del rey. Fue entonces que el Altísimo mandó construir un santuario terrenal, una réplica viva del trono celestial, una señal en medio del desierto. Cada medida, cada tela, cada sacrificio apuntaba a un heredero, el Cordero venidero, el príncipe del reino. Allí, entre cortinas y altar, el pueblo podía ver el mapa del plan eterno. Pero ni siquiera en lo sagrado el enemigo cesó su ataque. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño, desviándose del orden divino. La justicia cayó sobre ellos, recordando a todos que la cercanía a la gloria exige reverencia. A través de todo, el Altísimo enseñó que la redención no depende de ritos, sino de relación. El pacto antiguo era figura, sombra. El nuevo sería vida. Promesa escrita no en piedra, sino en el corazón. Lo que Dios buscaba
no era solo un pueblo libre, sino uno transformado. Así, el reino descendió al campamento, caminó entre los errantes y dejó en cada altar encendido un anuncio poderoso. El príncipe aún no había venido en carne, pero su sombra ya se proyectaba sobre la historia, y Satán lo sabía. Cada chispa sagrada encendida en el tabernáculo era un presagio de su derrota.